Estimados alumnos de Prepa en Línea CEP, sean bienvenidos a esta sesión síncrona ya de nuestra semana 3 de nuestro módulo 9 de recuperación. Pues ya prácticamente a la mitad de nuestro módulo los vuelvo a saludar. Su asesor virtual o facilitador Jesús Eduardo Román Sánchez les da la más cordial bienvenida y pues bueno, pues como saben, estas sesiones tienen la finalidad de ayudarles en la realización especialmente de sus actividades integradoras. Ustedes de alguna manera este módulo lo están recursando por diversas circunstancias, entonces pues tenemos que aprovechar el tiempo o la oportunidad que nos da Prepa en Línea C para que ustedes se pongan al corriente de los módulos y no tengan que causar algo más complicado más adelante. Pues bien, esta sesión va a estar estructurada, al igual que sesiones anteriores, de 5 puntos importantes, que son los asuntos generales, los recursos que se utilizan en esta semana 3, las actividades integradoras que ustedes van a realizar. Vamos a ver qué material de apoyo les voy a compartir en plataforma para que ustedes, valga la expresión, se apoyen en la realización de sus actividades y pues concluiremos y nos daremos una despedida. Pues el primer punto son asuntos generales. Como bien saben, suelo estar conectado, ese es el primer asunto general, de 4 de la tarde a 9 de la noche aproximadamente, tratando de ver todas las dudas o comentarios que ustedes tengan acerca de sus actividades integradoras y pues irles ayudando en lo que más pueda, si así ustedes lo requieren. Reconozco que ya tienen experiencia en el manejo de plataforma, entonces quizá pues eso facilita el manejo de la misma y la realización de actividades. También ya en estas 2 primeras semanas pues me he dado cuenta que la mayoría entrega sus actividades en fin de semana. Por eso es que trato de hacer esta sesión para que esté lista entre el miércoles y jueves para que ustedes tengan el material disponible. El segundo punto de asuntos generales es que ya saben, por favor, cualquier mensaje para que yo pueda contestarlo de manera más rápida, pues que sea en el mensajero de la plataforma y así podré contestarles más rápido. En mi correo electrónico ya lo conocen, romancete@yahoo.com.mx, y en cuanto a actividades de semana 1 y semana 2, recuerden que puedo darles las extensiones de tiempo. De hecho, algunos de ustedes pues ya me han mandado ahí solicitud para extensiones de tiempo de estas actividades y bueno, yo no tengo ningún problema en otorgarles esa extensión, pero sí les pido que cuando la pidan ya esté realizada su actividad únicamente para habilitar y subir la misma. ¿Por qué? Pues porque ha pasado que piden extensión, pasa el tiempo, no realizan la actividad y esto se tiene que volver a habilitar para que ustedes entreguen su actividad. Entonces lo que les pido es eso, que ya esté hecha y al momento de que ustedes ya la tengan lista, suban la actividad. No tengo yo ningún inconveniente en estar dándoles extensiones de tiempo. Recordemos que pues estos módulos de recuperación pues son precisamente para ayudar a los alumnos a que pues se regularicen de alguna manera con módulos que pudieran tener atrasados o reprobados, ¿no? Esa es la realidad y bueno, no quiero yo ser un impedimento para que ustedes logren regularizar su estadía aquí con nosotros en Prepa en Línea C. Bien, el segundo punto es checar los recursos de semana 3. Aquí hay un errorcito, es semana 3. ¿Sí? Aquí cometí yo un errorcito, es semana 3, recursos de la semana 3, para visualizar con qué ustedes se pueden apoyar en la realización de las mismas. Recuerden que su servidor procuro estar checando los recursos porque considero que son un material excelente. Entonces, recapitulo, estamos en semana 3, inició el lunes 30 de noviembre y concluirá el 6 de diciembre, domingo 6 de diciembre. Estamos viendo la última unidad del módulo 9, que es del cardenismo al México actual, es decir, prácticamente la época actual, la época de los presidentes ya constitucionales de nuestro país, desde Lázaro Cárdenas hasta nuestra época actual. Quizá aquí llamar de época actual es hasta
no sé, Vicente Fox, ya los presidentes Enrique Peña Nieto y el actual, pues bueno, no se toman en cuenta, solamente hasta, me parece que Vicente Fox o Felipe Calderón, hasta ahí es donde llegamos en nuestro estudio. Entonces, pues es importante que ustedes revisen sus recursos, y como estamos hablando del cardenismo, es decir, de Lázaro Cárdenas, pues aquí viene el recurso importante, ¿no? Que es ver qué hizo Lázaro Cárdenas. Recuerden que él es uno de los presidentes más importantes de nuestro país, de la historia, es el que realizó la expropiación petrolera, sin duda uno de los acontecimientos más importantes, y pues es relativamente esencial que ustedes revisen cada uno de los recursos que nos está dando aquí Prepa en Línea CEP. Después viene el recurso de la creación del Partido Nacional Revolucionario, cómo fue evolucionando a partir de la Revolución Mexicana y como lo conocemos en la actualidad, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, con sus más de 70 años de hegemonía partidista, de partido único, y que de alguna manera forma parte de la historia de nuestro país. Uno de los movimientos más importantes, el movimiento estudiantil de 1968, el terremoto quizá más importante en la historia, que es el de 1985, la crisis del PRI como partido único, las elecciones de 1988, consideradas las más fraudulentas en la historia de nuestro país, la transición democrática, es decir, cuando termina el PRI y entra el PAN a gobernar con Vicente Fox precisamente, la creación de la identificación oficial del IFE o del INE que hoy todos conocemos, el Movimiento de Liberación Nacional en 1994 y algunos modelos económicos que ha tenido nuestro país, como organismos internacionales, la economía nacional y desafíos actuales que nuestro país tiene, ¿no? Y me llama la atención este recurso de los desafíos actuales porque quizá esto lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy en la actualidad, en el año 2020, vemos corrupción, vemos crimen organizado, vemos desigualdades. Si han visto ustedes las noticias, a raíz de los 2 años de este gobierno han aumentado el número de pobres en nuestro país, el crimen organizado no cesa, si bien la corrupción, aunque el gobierno dice que hay una lucha en contra de ella, pues esta sigue y sigue en el gobierno como tal. Entonces es una falacia lo que mencionan de la lucha contra la corrupción. Son desafíos que México sigue teniendo en la actualidad y que seguirá teniendo en el transcurso de nuestros años y de lo que viene para la historia de nuestro país. Entonces, pues es importante que ustedes chequen estos recursos, ¿no? Que recuerden que cada uno de ellos está vinculado a alguna de las actividades integradoras que ustedes van a tener que realizar en esta tercera semana. Como saben, está el foro Aprendiendo. Ya saben ustedes para qué lo utilizamos. La primera vertiente es para contestar lo que se nos dice aquí, qué movimientos sociales en México han sido trascendentales. El más importante, el 68, el movimiento del ejército zapatista. Entonces se utiliza para esto, para contestar lo que nos pide, argumentar las preguntas que se nos dan. La tercera vertiente es para subir material que consideremos puede ser de utilidad para la realización de actividades. Y 3, para disipar dudas que ustedes puedan tener. La realidad es que hay muy poca participación en este foro, no hay que mentir, hay muy poca participación. Entonces yo les pido que lo utilicen para estar argumentando, porque es importante conocer qué piensan ustedes acerca de estos temas trascendentales en la historia de nuestro país. Entonces sí les pido que hagan un esfuerzo por participar en el foro de integración, foro Aprendiendo de la semana 3. ¿Ok? Entonces, les recuerdo también, están los materiales de apoyo que su servidor les va a dar, que ahorita los vamos a ver después de las actividades. Y en esta semana, ¿qué actividades ustedes van a realizar? Me voy por lo más trascendental. Vienen los cuestionarios que ustedes tendrán que hacer de lo que opinan acerca de su tutor y acerca de su servidor, el asesor virtual. Son cuestionarios donde les pedimos que ustedes sean
claros, concretos en lo que ustedes van a opinar acerca de nosotros. Y que recuerden pues que somos seres humanos, que también cometemos errores, pero que siempre estamos tratando de darles lo mejor de lo que tenemos a ustedes para que su estancia en Prepa en línea CEP sea más placentera y más fácil de realizar las actividades. Están las actividades formativas, las 5 y las 6, que se titulan México Contemporáneo 1 y México Contemporáneo 2. Recuerden que estas actividades pues son cuestionarios que ustedes tendrán que hacer los 3 intentos forzosamente para que se guarde la calificación más alta. No se confíen si en el primer intento sacan 10 y ya no lo hacen. Deben de realizarlo porque si no, la plataforma no va a guardar esa calificación. Entonces yo les pido eso, por favor, que hagan los 3 intentos en las 2 actividades formativas, México Contemporáneo 1 y México Contemporáneo 2. Está la actividad socioemocional 18, que recuerden que está a cargo de su tutor o su tutora, y en esta ocasión se titula Supero los prejuicios de valor y la antipatía, ¿sí? Entonces aquí les dice qué es lo que tienen que hacer: descargar, observar un video, descargar y leer una actividad y responder el cuestionario que vendrá en la semana 4. Entonces en esta semana 3 únicamente es visualizar la información para que en semana 4 ustedes contesten lo que tienen que realizar de sus actividades socioemocionales que tienen o que están a disposición, o que es el encargado, el tutor o la tutora. Entonces pues estén pendientes de lo que se les vaya a comentar en las sesiones del tutor o tutora para que vean de qué se trata. Y bueno, entrando a lo más importante que nos corresponde a mí como asesor virtual, pues es ver la realización de sus actividades integradoras. En este caso pues vamos a ver nuestra actividad integradora 5. Esa es la que vamos a visualizar, la actividad integradora 5, que se titula, me voy a regresar tantito, Institucionalización de México y movimientos sociales. Como ustedes saben, las actividades traen una descripción de qué es, traen su propósito, qué necesitan, qué van a entregar y qué van a realizar. En este caso, al igual que semanas pasadas, nos pide que descarguemos el documento que viene aquí de color morado. Le dan clic y les va a descargar el documento, y lo único que tendrán que hacer ustedes es ir contestando lo que se nos pide en este documento titulado La Institucionalización de México y Movimientos Sociales. Yo aquí ya está preparado, déjenlo, lo busco, me parece que es este, déjenme ver, ok, es este, ¿sale? Yo aquí hago una pequeña presentación, un pequeño diseño de la institucionalización y movimientos sociales en México, pongo mi nombre y aquí es donde ustedes ya tendrán que empezar a contestar. El primer punto que se les pide es el siguiente: en un párrafo escriban las principales características económicas y sociales del cardenismo. Ustedes ya tienen ahí la información, la acabamos de visualizar en los recursos. Si quieren me regreso para que ustedes vean que está la información. Voy a entrar otra vez a la semana 3. Aquí está el cardenismo. Ustedes en base a este recurso van a poder contestar su actividad, su primer punto de la actividad integradora. Entonces en un párrafo van a describir qué características tenía. Yo aquí pongo que había reparto agrario, expropiación de empresas extranjeras, la polémica relación de relaciones internacionales, la reestructuración del partido en el gobierno y promoción cultural y educativa. Entonces hago ya aquí una pequeña semblanza de lo que fue el periodo de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. El segundo punto es: en los primeros lustros de la posrevolución se buscó la institucionalización de México. Completa la tabla de las instituciones y políticas más importantes que se fundaron. Y aquí nos dan estas instituciones, que es la SEP, el Banco de México, el Banco Nacional de Obras y Servicios, conocido como Banobras, Pemex, el Partido Nacional Revolucionario, la Confederación de Trabajadores de México, el Plan Seccional y el Código Agrario de 1942.
De cada uno de ellos ustedes van a investigar cuál es su propósito de creación, cuál es la fecha en que se crea y cuál es el primer presidente en turno que lo crea, ¿sale? Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, el Banco de México tiene el objetivo de preservar el valor de la moneda y se inaugura el 1 de septiembre de 1925 con el presidente Plutarco Elías Calles, ¿sí? Entonces en cada uno de ellos tendrán que poner su propósito, la fecha de creación y presidente en turno, ¿sí? Y así en cada uno de ellos. Aquí lo vamos visualizando. Ustedes tienen ya ahí el ejemplo para que ustedes lo visualicen. La siguiente. Completa la tabla con las ideologías y los movimientos sociales surgidos en México en el siglo XX. Sus similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras algún rubro que debe quedar vacío, debes de justificar tu respuesta. Entonces vienen 4 movimientos sociales más importantes en México, que es el movimiento estudiantil de 68, la participación de la sociedad civil en el terremoto del 85, la formación de la oposición en las elecciones del 88 y el levantamiento indígena del ZLN en Chiapas. Entonces, cada uno de estos movimientos, si checaron los recursos, aquí vienen. Aquí está el movimiento estudiantil, aquí está la sociedad civil del terremoto, la crisis de partido único, las elecciones de 1988 y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, por eso es importante que ustedes revisen todos los recursos para que puedan contestar este cuadro. ¿Qué van a investigar? ¿Qué cuestión política hubo en el movimiento? ¿Cuestión económica? ¿Cuestión social? ¿Y qué similitudes hay con demandas de nuestra actualidad? ¿Sí? Entonces, ejemplo del 68 fue yo le pongo que es una incapacidad de la política estatal para asumir cambios sociales. En cuestión económica, pues tuvo mucho que ver también con las Olimpiadas del 68. En cuestión social es un movimiento que repercute hasta en la actualidad y veo similitudes con el movimiento de Yo Soy 132 que se llevó actualmente, y así en cada uno de ellos, ¿no? El terremoto del 85 que hubo en cuestión económica, social y similitudes actuales. Entonces, en cada uno de estos movimientos ustedes tendrán que poner estos 4 rubros. Ojo, si dejan en blanco alguno, es importante que justifiquen por qué lo dejan en blanco. No nada más es dejarlo en blanco y ya. Tendrán que ustedes que argumentar por qué lo están dejando en blanco. ¿Sale? Eso es lo que van ustedes a realizar en esta actividad integradora número 5. Recuerden poner sus fuentes de consulta. Entonces, está un poco laboriosa. La verdad es que está laboriosa, pero está sencilla de realizar porque tienen ustedes todos los recursos necesarios para realizar su actividad. ¿Sí? Recuerden que antes de subir sus actividades deberán de checar su redacción y su ortografía para que no haya problemas de bajarles algunos puntos en esta cuestión. Y entramos a ver la actividad integradora 6, que también está, la tenemos aquí presente. La actividad integradora 6, que se titula Política Exterior Mexicana. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es la relación que tiene México con otros países? ¿Sí? Esa es la actividad integradora 6. Me regreso igual, la descripción, el propósito, qué necesitan y qué van a entregar y cómo lo van a realizar. Lo primero que nos dice es: busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional en nuestro país, y nos da la recomendación de una liga que ahí nos da, que es en la Ola Financiera. Ustedes tienen que descargar esa liga, van a leer y en base a ello ustedes se van a apoyar en la realización de su actividad. Dice 2. En una cuartilla responde: ¿cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? 3. Busca información sobre la globalización en México. Se sugieren artículos periodísticos. 4. Explica en una cuartilla cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. Y 5. Elija de una problemática contemporánea de nuestro país
relacionada con tu búsqueda y explica una posible solución que se pueda dar. ¿Sale? Entonces aquí en este caso ya también la tengo aquí lista para que veamos y ejemplifiquemos cómo pueden hacer ustedes. Primera recomendación, hagan una carátula. Yo aquí pongo unidad 3, el cardenismo al México actual, pongo mi nombre y empiezo ya con la actividad. Dice, busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Ya leí y en base a eso empiezo a leer o empiezo a redactar cuál es ese impacto de los tratados en nuestro país. Y recuerden que el tratado más importante es el llamado TLC, que hoy es el TELCAN, ¿sí? Que firmado ya o actualizado por nuestros presidentes actuales, Donald Trump, López Obrador, y que desde el sexenio pasado de alguna manera ya venía cambiando. Entonces ese es el principal tratado que tiene nuestro país, pero no es el único. Hay muchos más tratados que México tiene firmados con varios países. Entonces ustedes tienen que investigar cómo afectan a nuestra soberanía nacional. Entonces aquí yo lo pongo en una cuartilla, responde el impacto de los tratados, hago yo una pequeña semblanza del mismo. Después punto 2, busca sobre la globalización en México. Te sugerimos que sean artículos periodísticos y aquí también yo hago mi redacción de la globalización, qué cambios ha traído, en base a qué categorías, cuáles son los beneficios de esta en nuestro país. 4, explica en una cuartilla con base a tu indagatoria cómo se desarrolla la política exterior de México en base a la globalización. Entonces también aquí hago yo una pequeña redacción del mismo y termino con eligiendo una problemática actual que tiene que ver también con nuestro país y cómo sugiero su ayuda, pues, ¿no? Cómo podríamos ayudarle a esta problemática. Entonces también hago aquí mi redacción y concluyo con mis fuentes de información. Entonces, esta ocasión, esta semana, estimados alumnos, ustedes van a tener que investigar, ¿sí? Tendrán que investigar, tendrán que leer y tendrán que redactar. Recuerden, me regreso tantito a la plataforma, que ustedes en la sección en el foro de avisos o novedades ya están estos ejemplos que yo les estoy compartiendo para que se guíen en la realización de su trabajo. Ojo, es guía de realización, no es que lo hagan tal cual como es para que se guíen. Entonces, pues yo les recomiendo eso, que lo visualicen, lo chequen y empiecen a realizar su actividad. Quizá es un poco tedioso estar leyendo e investigando, pero bueno, está muy fácil de realizar las actividades, únicamente hay que leer bien, investigar, y ustedes, estimados alumnos, pues tienen los recursos que aquí nos da la semana 3. No hay otra cosa más que leer los recursos y yo les comparto ahí también en el foro de novedades o de avisos, les voy a compartir este material, ¿no? Que es el surgimiento de las instituciones, política internacional de nuestro país, la cultura de nuestro país. Me voy a ir desde el principio, que es el surgimiento de las instituciones. Recuerden que en una de las actividades nos pide eso, ver ese surgimiento de instituciones como la SEP, Banco de México, Banobras, Pemex, ¿sí? Entonces aquí yo les comparto información que creo puede ser de gran importancia para la realización de sus actividades. El gobierno de Plutarco Elías Calles, ¿sí? La guerra cristera, que también es algo importante, la fundación del Partido Nacional Revolucionario, cómo fue transformándose, ¿sí? Entonces hay mucha información aquí que les puede ser de gran ayuda. Esa es la idea, que les sirva a ustedes, ¿sí? Que sea importante. Vemos la fundación del PRI, los presidentes que estuvieron en ese entonces. Entonces esta información creo que les va a ser de gran utilidad. Y bueno, la presentación de Lázaro Cárdenas, que también se nos da ahí, se nos pide en una de las actividades, pues ustedes pueden apoyarse en esta presentación que su servidor les va a estar entregando. Ahí nos piden aspectos económicos, aquí tienen esos aspectos económicos que ustedes pueden verificar.
cuál era la principal característica del gobierno de Cárdenas, ¿sí? Cuáles son los principales movimientos que surgen, la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles, ¿sí? Las campañas de expropiación de Lázaro, ¿sí? Entonces este material a ustedes les va a servir de mucho, esa es la realidad, les va a ayudar. También subiré otra información que es del gobierno de Manuel Ávila Camacho hasta la política exterior de nuestro país, que también se nos pide, ¿sí? Problemas que tuvo que enfrentar. Entonces ustedes tendrán ahí esa información para que la visualicen y la tengan a la mano. Entonces pues lo importante es que realicen bien sus actividades, estimados alumnos, que tengan a la mano todo el material disponible, ¿sí? Entonces ya pasamos a este punto de presentaciones, tutoriales y ejemplos. Ya tienen ahí ese material de apoyo que ustedes podrán visualizar sin ningún problema. Y pues bien, con esto concluimos nuestra sesión síncrona de semana 3. Vuelvo a repetirles, son actividades donde tenemos que investigar, y una vez investigando tendremos que redactar lo que se nos está pidiendo en la misma, ¿no? Pues bueno, yo con esto pues me despido diciéndoles que estoy a las órdenes para cualquier duda o comentario que ustedes puedan tener acerca de sus actividades integradoras. Con mucho gusto las resolvemos, y deseándoles mucho éxito en esta semana 3, ya a mitad del módulo prácticamente, y de verdad deseando que todos cumplamos la meta de que se regularicen y terminen con éxito este módulo 9 de nuestra estancia en Prepa en Línea CEP. Pues muchas gracias a todos. Se despide su asesor virtual, Jesús Eduardo Román Sánchez, diciéndoles que estamos a las órdenes para cualquier duda y comentario. Muchas gracias a todos y excelente día.